Y en esta fría noche, qué rico contar con el calor, con la compañía que ustedes nos brindan, queridos amigos de Monticello. Bienvenidos a este espacio del Café Filosófico. Nos alegra mucho tener la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, sintiendo el calor de todos nuestros contertulios, de todas las personas que se conectan a este Café Filosófico. Bienvenidos. Me alegra mucho estar también junto a la sabiduría, junto al calorcito que nos brinda la presencia de la maestra Tita Llano. Tita, bienvenida. Gracias, Jorge Iván. Estás motiladito, bueno, motiladito Sí. decimos en Colombia, estás muy bonito con tu nuevo Me corté corte. el pelo, me corté el pelo. Sí, esta Sí. semanita ya era hora. Y eso que en estos días tan fríos que está haciendo en nuestro Sí, país, te bueno, hace eso es en toda la falta. región. Esta mañana estábamos a 6 grados, ¿verdad? Sí, Hemos sí. estado mañanas frías aquí en Medellín. Bastante frías, deliciosas, pero precisamente por eso uno necesita una muy buena compañía para calentarse, pues quienes nos están acompañando viernes Sí. 7:30 de la noche, aunque muchos otros contertulios se conectan posteriormente. Desayuno de sábado, de domingo, es muy lindo eso, sí. Así es, esperamos que ustedes también sientan el calor de esa presencia que nosotros les transmitimos a través de este espacio que tanto disfrutamos y que sea un espacio muy familiar, muy fraterno, en torno a la filosofía, una reflexión Sí. filosófica de estos temas que tanto nos han servido y que tanto nos edifican. Y seguimos avanzando, Tita, precisamente en estos cafés. Qué bueno que Sí. ustedes nos acompañen. Desde ya recuerden, estamos programando nuestra semana de reflexión. Muy linda, muy Ya linda. tenemos Muy el linda nos está nombre. quedando el plan. Exacto. Incluso tenemos una contertulia que llamó desde Bogotá ¡Qué a bonito! preguntarnos qué días son, porque Sí. quiere venir a acompañarnos. Wow. Ya saben que va a ser la semana del 9 de agosto, ¿cierto? Porque el 9 es simplemente- el día de Edith, Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, la colaboradora de Husserl, Santa Carmelita. Así es, entonces va a ser justo esa semanita, pues el 8 es lunes, Sí. el martes es 9, ya les estaremos confirmando pues si sacaremos la invitación oficial, pero de entrada, bienvenidos. Muchas personas nos escriben qué rico estar allá en Monticello, qué rico ir, creo que es una muy buena oportunidad compartir con nosotros esa semana. Y el tema de que reflexión. elegiste está muy lindo, creo que va a ser novedoso, va a Lo ser decimos de una vez, pertinente. sí. Pues ustedes saben, los que Sí. son fieles al café, que queremos hacer una semana del estoicismo, que es Sí. una de las corrientes filosóficas que hemos abordado acá y que realmente es una sabiduría para Sí. la vida. Y tomando eso, le hemos querido llamar a esta semana La tranquilidad del alma. Muy lindo. ¿Qué les parece ese título? Bueno, Sí, también- qué rico, escríbanos porque además nos pueden sugerir, sí, ese nombre va a cautivar, va a convocar a las personas, sí, sí. Así es, la Opinen, tranquilidad por del favor, alma. sí. En agosto, ya saben, el programa se va a hacer presencial y virtual, es con inscripción, así que luego estaremos dando los datos de Monticello para que pues ustedes se animen y se sumen a nosotros. La tranquilidad entendida como serenidad serenidad y sensatez. Paz, deberíamos tener un café sobre la paz, ¿verdad? Sí, bueno, sí. O cuando estemos en esa semana En del esa estoicismo, semana. pues igual tiene que salir ese tema de la paz. Hoy algo mencionaremos por Kant, además porque ese fue el café que prometiste, ¿sí? Así es. De hecho, bueno, Sí. aprovechemos entonces para decir el tema del día, porque el tema del día es una continuación del café de hace 8 días, en que hablábamos del conflicto. Pues bien, prometimos que este café íbamos a continuar con el conflicto, pero lo vamos a sumar a la mediación. Entonces, el tema del día es conflicto y mediación. Interesantísimo, es un gran Sí. complemento, pues, hablar de este tema, y aquí saldrá también la negociación, la paz, Sí. que tú nos dijiste pues que va muy asociado a este tema. Así que bienvenidos, prográmense una horita para estar con nosotros y disfrutar este café tanto como nosotros lo hacemos, que se nos va en un momentico. Sí, a mí el se me va tiempo. rapidísimo, realmente disfruto mucho Tanto, lo que tanto, hacemos. Sí, tanto por decir que realmente uno se queda corto siempre. Yo estoy aquí es con este frío esperando que me sirvas, por favor. Eso te iba a decir porque yo también, Realmente está haciendo mucho frío. Tita, Ay, una agüita aromática Una sirve aromática. porque dicen para uno calmarse. En muchos países dicen, ve y te tomas un agua para tranquilizarte, ¿no? Entonces el conflicto nos intranquiliza, nos inquieta.
Así ¿Sí? es, aparte en esta tetera bellísima. Sí, está muy linda, muchas gracias. Está salud. Salud. Salud siempre, que es desear salud al otro, felicitarlo, desearle felicidad, tan lindo que se lo brindamos con el alcohol. No, esto es pura salud, ¿verdad? Así Y este es. calorcito, Huele bueno. delicioso. Ahorita lo que los Está contertulios no delicioso. saben es que mientras estábamos cenando, salió, bueno, estuvimos hablando de un tema que causó ciertas diferencias y escozor. Entonces yo te decía, bueno, a ver, di, si lo que estás diciendo es polémico, contestatario, ¿qué te dije yo? Peleador, combativo, complejo, ¿qué más dije? Conflictivo, problemático, todos esos sinónimos, y yo estaba pensando mucho en la semana en todos esos sinónimos, porque incluso pues ya hemos dicho varias veces que la filosofía lo que hace es desentrañar los significados, y bueno, me alegra mucho que a ti ya te guste este asunto, este ejercicio de diccionario, pero que tanta luz da, y no es por hacer complejo ni dejar pues un lexicón sobre la mesa, pero hay diferencia muy sutil entre todos esos términos, que gracias por escribirlos, y lo que busca la filosofía con eso es complejizar, pero a ver, hablemos bien de la palabra complejizar. Cuando decimos algo es complejo, no sé en otros países, pero en este se está usando en los últimos años, yo lamento que se esté usando como sinónimo de difícil. Eso es muy complejo, o eso es casi que un misterio, o sea, es difícil explicarlo. No, complejo es algo muy lindo, que es un complejo urbanístico, que es algo que tiene partes, ¿sí? Complexión, que tiene partes, la complexión, y que tiene engranajes, y una parte está involucrada, imbricada, y todos estos términos tejidos, pues en el caso de las ya no usamos relojitos de esos, ya yo creo que muchas personas no saben cómo era la maquinaria de un reloj tan lindo, unos piñones que encajaban con otros. Eso es una complejidad, y realmente la filosofía siempre complejiza, en el sentido de, en el rigor del discurso del método de René Descartes, o sea, siempre descompone en partes. Todo lo descompone en partes y dice, no, veamos, saquémosle todas las aristas y saquémosle todas las perspectivas y todas las orillas. Entonces, en ese sentido complejiza, que no es lo mismo que problematizar, pero es triste porque se dice es una persona compleja, o es una situación compleja. Venga, qué lindo, es una persona compleja, no es una persona que analiza, si es analítica, pues ve el complejo, ve las partes y tiene la habilidad de descomponerlas, ¿cierto? Entonces, lo estoy diciendo por todas esas palabras, por el juego, que los contertulios no saben que teníamos Sandra, tú y yo, en el comedor ahorita cenando, con esas palabras un poquito estábamos retándonos. Así es, estábamos de entrando Sí. en conflicto. Sí, no, No, mentira, no, no, yo creo que estábamos- estábamos dialogando, era muy Exacto, bonito, exacto. ni siquiera había. Ahora, hay que diferenciar. Porque Iván, la música dura poquito, nada más 23 minutos, entonces es bueno comentarla, y espero que la disfruten. Ha estado un muy buen volumen, que a veces yo hablo más pasito, más alto, pero está muy bien. Terminemos con Shostakovich, porque era una trilogía, entonces esta es la novena, sinfonía. sí, la novena, entonces es como hecho la séptima, la octava, la novena hoy, la única que tiene pues el nombre de la de Leningrado, y esta, que Stalin lo vuelve a rechazar, el pobre Shostakovich, me parece genial, porque es que realmente Stalin se la montó, y el pobre hombre tuvo que ponerse, fue a producir música de cine, o sea, pudo como que salir un poco y estar más tranquilo ya y se reconoció cuando Stalin murió. Ahí sí era como un enemigo, o sea, viene muy bien con los temas que estamos hablando. Este hombre no tenía vida, y otra vez por esta sinfonía lo vuelve a perseguir, lo vuelve a acusar de antisoviético, etcétera. Y bueno, entonces es muy bonita, es más alegre, que esperaban otra cosa después de estas otras dos sinfonías, y duró nada más 23 minutitos. Después nos quedamos en silencio, que me parece que viene muy bien en tantas ocasiones del conflicto, quedarse en silencio, Uy, en sí, silencio, eso es ¿verdad? Sí, a veces, como decimos por ahí, es mejor callar, ¿cierto? Sí. Uno tiene que hacer un discernimiento, y yo creo que por ahí podríamos empezar, Tita. Bueno, gracias por la música. Sí. Podemos empezar por este tema. Bueno, no sé si te lo desorganizo mucho, No. porque puede ser una conclusión, perdón. Sí. ¿Cuándo es mejor callar? ¿Cierto? O sea,
¿cómo hacer ese discernimiento en el conflicto? Que lo decíamos hace 8 días, pues se presenta el disenso dentro también de la diferenciación que tú nos hacías. Y por ejemplo, uno ve mucho, eso se ve muy práctico en las parejas, ¿cierto? Entonces tenemos una diferencia por algún aspecto. Puede que sea un disenso simplemente, puede que llegue a un conflicto. Sí. Entonces hay dos posiciones. Los que dicen, yo prefiero resolver las cosas ya, ¿cierto? Porque no vamos a aplazar algo, no nos vamos a acostar. El famoso consejo que se le da a las parejas es, no se acuesten peleados, resuelvan las cosas. Entonces eso es uno. Pero también está el que te dice, no, yo prefiero tomar distancia, calmarme y luego cuando esté más tranquilo, hablamos. Entonces ahí me parece muy interesante hacer un buen discernimiento sobre cuándo es mejor callar o cuándo hay que callar y cuándo realmente hay que hablar. Bueno, genial, genial tu pregunta, y tú siempre tiras para el lado de las parejas y yo para el lado de los niños, por el asunto de la educación. Pero quisiera, genial, aplica, genial, genial. Quisiera, por favor, yo la semana pasada di un ejemplo de cuál es esa primera ocasión en que perdemos la oportunidad en nuestra educación, cuando fuimos educados y ahora que educamos, de aprender a tramitar el conflicto, ¿cierto? Y di un ejemplo, y quisiera dar más ejemplos a raíz de la pregunta de una señora. Entonces, no lo voy a decir ya, pero por favor me recuerdas, sí, porque tú estás hablando, ya que tú estás hablando de las parejas, pues yo quiero hablar de los niños, ¿cierto? Tramitar el conflicto. Sí, o sea, no, porque es que no aprendemos eso, ahorita lo hablamos porque vuelve, te iba a recontestar otra vez lo mismo. Es más, mientras hablabas, estaba yo escuchándote muy atenta, pero redactando una frase contundente de esas que nos gusta decir en la filosofía. Quería decir, el conflicto nunca acallarlo, nunca. Que así creo que terminamos el café la semana pasada diciendo que el conflicto debajo de la mesa no, que sobre la mesa, sobre la mesa. Entonces me dices, ¿cuándo es mejor quedarse callado? Ante el conflicto no, en la disputa sí. Entonces diferenciemos disputa, o sea, que el silencio puede ser muy sabio en una disputa, en una pelea, entonces habría que diferenciar. Estuvo bien lo que dije de complejo y de todas esas palabras emparentadas para diferenciar disputa de conflicto. Realmente las disputas justamente pueden surgir por conflictos no resueltos, ¿sí? Un conflicto no hay que acallarlo, hay que tramitarlo. Y hemos dicho la semana pasada, tramitarlo, hoy dijiste mediación, porque inclusive en filosofía, que este café es filosófico, no estamos aquí hablando de la política, la negociación del conflicto en estos países de guerrilla, de procesos de paz, de restitución, de justicia y reparación, etcétera. No estamos hablando desde ahí. La filosofía pues nunca usaría la palabra negociación, ni la palabra solución, pues porque la filosofía es claro que no soluciona nada, eso lo hace la ciencia. Entonces la palabra solución es una palabra ajena, muy ajena al discurso filosófico. La filosofía responde y pregunta, y responde con otra pregunta. O la filosofía, la palabra negocio, el ocio negado. Ya sabemos el ocio lo importante para los griegos, pues Platón era un ocioso, Aristóteles, o sea, gracias al ocio, por eso Platón aquí apoyaba la esclavitud, porque si no fuera por los esclavos, pues él la que ahora filosofaba. Qué barbaridad. Entonces el negocio es no tener ocio, el ocio era lo importante para el arte y para la filosofía, pues que la filosofía y la ciencia era lo mismo, ya lo explicamos el año pasado en el café del filosofar. Y hoy en día pues negocio entenderíamos como un intercambio de bienes y servicios poniéndole una tasa. Y al poner una tasa, eso ya es un tipo de acuerdo que tiene un nombre que ahorita más adelante lo decimos y no necesariamente tiene efectos a posteridad o efectos permanentes, que es por lo que va a pugnar Kant, y lo voy a poner aquí porque muy pronto hay que leer ese parrafito de Kant, que ya en un café lo leí y me gusta mucho volverlo a leer, además me suena hermosísimo. Entonces, la disputa, una disputa o una pelea, nosotros no decimos estamos aquí conflictuando, tuvimos una disputa, tuvimos una discusión es porque es verbal, y una pelea pues a veces se puede ir hasta a manos, dicen, se fueron pues con el cuerpo, a un maltrato físico, o también decimos terminaron peleados es terminaron distanciados. Yo salí peleada de esa empresa, o sea, yo salí distanciada y nunca más.
no, esa relación no, terminamos peleados ese novio mío y yo, entonces terminamos distanciados y no se resolvió nada. O sea, peleados es que no se resolvió un conflicto, ¿sí? Que no se medió. Además la palabra mediación en filosofía pues es muy aristotélica, siempre la filosofía va a abogar por eso, del término medio de Aristóteles, de la virtud. Ya tenemos muchos cafés que nos ayudan en este café, qué bonito. Yo estaba pensando esta semana, cuando organizo mis ideas, y yo digo, tantos cafés que tenemos ahora para iluminar este café sobre el conflicto, el de la conversación, el de la escucha, el del amor cívico, el de la compasión, muchos cafés tenemos ya. La tolerancia, sí, por eso a propósito del libro, sí. Entonces tenemos muchos cafés, qué bonito que ya nos va quedando tejido todo este trabajo de estos 2 años tan lindo. Gracias por estos 2 años que hemos compartido aquí semanalmente, Sandrita, tú y yo. A propósito, con ocasión y sin ella, que siempre hay que decir gracias, ¿verdad? Entonces, la disputa va a ser por una diferencia de intereses o de gustos. Sí, no quiero meter más palabras de sinónimos porque lo complico, porque son sinónimos en el diccionario, pero no en filosofía. Estamos en una diferencia de intereses y deseos. Y es del momento, e inclusive puede haber leyes, reglas, normas que nos ayudan a dirimir esa diferencia. Eso es una disputa y hay personas que viven en disputa, hay parejas que viven en disputa, hay niños, tú con tus parejas y yo con mis niñitos, hay niños que viven, los papás viven preocupados porque son peleadorcitos, viven en disputa los hermanitos o en el colegio, el niño vive peleando con otros, pero esa pelea es por unos intereses, o sea, unos egoísmos, unos deseos, porque quiere este carrito ya, en la pareja porque uno siempre es incumplido, porque uno es el que hace llegar tarde, o porque uno no colabora, nada, se levanta tarde, no hace nada, listo. Pero ahí iluminan las normas, iluminan unas leyes mínimas, entonces en un colegio hay unas reglas, o unas mínimas normas de una urbanidad, o una mínima solidaridad que inclusive se prometieron cuando se fueron a vivir juntos, o inclusive se casaron por un rito, etcétera. Entonces la ley entra ahí como a iluminar y sencillamente cumpla la ley. O sea, venga, es que siempre llegamos tarde, por culpa tuya, claro, y es porque vamos a la suegra y tú no quieres a mi mamá, bueno, hay una mínima manual de urbanidad, hay que llegar temprano, las personas que nos invitan a almorzar no pueden esperar los comensales a que alguien llegue tarde, o sea, ilumina y ya sencillamente es como sencillamente cumpla, pero eso puede volver a aparecer porque eso se resuelve, lo que pasa es que no quiero utilizar mucho la palabra resuelve, pero se termina en el momento, pero puede volver a aparecer. Ahora, hay personas que sí lo hemos mencionado en otros cafés, que son personas peleadorcitas, o sea, que les encanta la pelea, que les encanta, en psiquiatría se estudia, en psicología el trastorno oposicional desafiante, TOD, ya lo hemos hablado, la persona que antes se veía peleadora, mal geniada, no metería ahí el contestatario es una cosa muy linda, es una persona que está confrontando. Ahorita ponemos un ejemplo con lo que pasa, o pongámosle ya, con los candidatos en este momento, nos quedan 9 días, hoy viernes 9 días para tener presidente en Colombia. A ver, ¿qué están haciendo los candidatos? Ellos están conflictuando, eso es muy importante, claro, ellos están armándole conflicto al statu quo, ellos están diciendo que no, para ellos no funciona bien, que debería funcionar de otra manera, ahorita revisamos. Entre ellos están compitiendo por el primer puesto, que se va a dar por unos votos. Pero como se está manejando aquí en Colombia, pues que es visto internacionalmente, pues se han vuelto enemigos, porque es un estilo, que ya va a aparecer ahí conflicto, es un estilo, se están viendo como enemigos y se mantienen peleando. Sí, y nosotros los ciudadanos, estamos viendo una disputa, una pelea en la que se ofenden, se insultan, faltan a la verdad, etcétera, en lugar de estar en una sana competencia frente a los espectadores, que ya eso de la competencia la vimos en lo de los enemigos, ellos no tendrían que verse como enemigos. Sí, a mí me parece tan triste eso, que el estilo que vamos teniendo es echarle el agua sucia al otro. ¿Cierto? Entonces sacar lo malo que hace el otro para desprestigiarlo y de esa manera entonces yo decir, mire, es que él es una mala es el opción, modelo
para yo ganar tú tienes que perder, ¿cierto? Pero además que son estrategias, estratagemas, más bien se dice en filosofía con Schopenhauer, en la lógica, estratagemas de persuasión, de hacer ver en el otro algo, o sea, es una estrategia sucia de persuasión, ni siquiera de argumentación. Pero entonces en el fondo ahí es un conflicto. Okay. Hay un conflicto en sus personalidades, hay un conflicto en el estilo de este país, del manejo de la verdad, etcétera. Un conflicto que como no se resuelve, por eso se ve en una disputa, en un estilo de que ellos vayan a elecciones peleando. O sea, si ves en todo, solo estas elecciones lo expliqué bien, debería ser una sana competencia, ellos están peleando, es válido que ellos conflictúen el país, o sea, nos hacen tomar conciencia de conflictos y es más, la palabra problema que sí la revisamos la semana pasada, yo dije, no, una persona que problematiza no es una persona conflictiva, lo que pasa es que yo sí sé que cuando decimos esa persona tan problemática, es porque no es la persona que decíamos la semana pasada de esencializar, que decíamos que con los conflictos había que esencializar y jerarquizar y saber qué batalla compra uno, que es lo que dice pues mi hija Raquelita, o sea, en qué batalla te metes. Si hay personas, o sea, el problema, hay una definición muy bella de problema que es la distancia, la diferencia entre lo que tengo y lo que deseo tener. Con esa definición de problema es la diferencia entre lo que tengo, lo que tenemos como empresa y lo que deseamos tener, lo que tenemos como familia y lo que deseamos tener. Allá hay un problema que nos encamina y pues por eso las empresas que trabajan I+D, los procesos de investigación y desarrollo, pues son cazadoras de problemas, ¿cierto? Cazadoras con Z. Pero una persona cuando decimos problemática es porque es una persona más bien insatisfecha, esa sería la palabra. Los problemas no son un misterio, los problemas tienen solución, los problemas empujan. Pero claro, gastamos las palabras. Entonces yo creo que cuando decimos una persona problemática, es una persona insatisfecha y que continuamente se está quejando. Entonces, si era esta agua aromática, no, pero es que le echaron azúcar, no, pero es que no está tan caliente, ay no, pero ¿era de qué fruta le echaste a esta agua aromática? Jorge Iván, ya se enfrió, ¿por qué en este pocillo? ¿Por qué no la trajeron en un termo? Sí, pues muy linda la jarra, pero ahí se está enfriando, mira, por aquí le entra frío. No, bueno, de nada le parece, nada satisface, ¿cierto? Mira qué frío. Y hace calor. Sí, todo problema tiene solución. Una persona, voy a comprar un helado, era de fresa, no, yo lo quería de chocolate, el niño problemático, no, el niño insatisfecho. Mami, pero esto tiene solución, no, ¿qué solución tiene? Cómprame otro helado que tú tienes dinero, no vamos a gastar el dinero mal, o sea, pediste el helado de fresa, ese es el de fresa que te comes, no te comes el de chocolate. Es una persona completamente insatisfecha. Ese no es el concepto, por eso es tan difícil a veces en las empresas, en las organizaciones, cuando empiezan con los procesos de I+D, o sea, resignificar toda la dimensión que tiene armar problema, en el sentido positivo. Entonces, eso también sale de aquí. Esa palabra sale de nuestro diccionario hoy, porque no es de eso de lo que estamos hablando, porque hablaríamos positivamente del problema. Estamos hablando del conflicto y lo estábamos diferenciando disputa de conflicto, porque quiero repetir, porque te dije, tu pregunta fue, para que veas que estoy muy ubicadita, no estoy perdida, tu pregunta fue, por allá y no, por acá. Que estoy aquí, tu pregunta fue, ¿callar o hablar? ¿Callar o hablar? Yo te dije, no, el conflicto se habla, se expone y la disputa se calla, el conflicto debajo de la mesa, no. Entonces, muchas veces la disputa sale, esas parejas viven peleando, esos niños viven peleando, porque en realidad hay un conflicto que no se ha tramitado, no se ha mediado, no se ha gestionado, que serían mejores palabras, tramitar, gestionar, mediar el conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto y una disputa? Que el conflicto no es por necesidades y deseos, o sea, es por cosas más de fondo, que tienen que ver con las necesidades humanas o que tienen que ver con los valores. Por ejemplo, yo digo, hay un conflicto en la idiosincrasia de un país en que los dos candidatos que quedan para ser elegidos, la estrategia que utilizan es de la no verdad y de la difamación. Ahí hay un conflicto ético, un conflicto epistemológico que se manifiesta en una disputa. O sea, los niños que están peleando, 2 o 3 hermanitos, son 5 hermanitos, pero hay 2 que se pelean mucho. Sí, se pelean siempre por necesidades o por deseos o intereses. Porque este carrito era el más grande, porque lo tomó, porque lo agarró, porque me lo dañó, porque se acostó en esta cama, porque me provocó, porque no sé qué, ¿sí?
En el fondo lo que es un conflicto, o sea, la disputa lo que está mostrando es que hay un conflicto. Esas parejas que todos los días alegan, decimos aquí en Colombia, viven alegando, o sea, viven disputando. Sí, ¿por qué? Pero ¿y por qué? No podía mover esto, pero nada, no te parece, todo tiene revés y derecho. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De todo te quejas. En el fondo hay un conflicto. En el fondo hay algo sin resolver que tiene que ver es con nuestras necesidades y nuestros valores. En ese caso, ¿cuál es el valor de la solidaridad, de la convivencia, de la tolerancia, de la verdad? Como no hay esos mínimos acuerdos, como no estamos respetando esas cosas básicas, o no hay la satisfacción de las necesidades. O sea, en realidad, ¿por qué yo te alego siempre que te vas? Porque hay un conflicto que es que no hay solidaridad en ti porque no me ayudas con las tareas domésticas antes de irte a trabajar. Entonces, ese alegato y esa disputa que se ve a las 7:30 de la mañana, en realidad es la manifestación de un conflicto que es que no hay solidaridad, no hay satisfacción de las necesidades básicas. O sea, tú estás atentando contra mi necesidad básica, que es el descanso. O sea, yo quiero descansar lo suficiente y me tengo que levantar más temprano mientras tú duermes, hacer una cantidad de tareas domésticas que nos podríamos repartir. ¿Estoy explicando? No, es que esa diferenciación que haces me parece fundamental para que uno poder hacer un discernimiento de cuándo es un conflicto y cuándo realmente es una disputa. Que sí. Yo en lo personal, con la explicación que tú estás dando, debo reconocer que muchas veces confundo, ¿no? Lo que es una disputa lo llamo conflicto, porque para mí conflicto era todo lo que es oposicional, ¿cierto? Eso. Entonces, hay un conflicto cuando nos encontramos dos puntos de vista, como lo decía hace 8 días, entonces ahí ya hay un conflicto, cuando no nos encontramos frente a algo, frente a un tema, entonces tú piensas una cosa, yo pienso otra, tú dices algo, yo digo otro, entonces ahí, para mí había un conflicto, pero esta diferenciación me parece muy interesante, porque evidentemente son dos posiciones encontradas, solo que es conflicto cuando tiene que ver con necesidades humanas y valores, ¿cierto? Sí, de hecho mira que, pongamos ejemplo de tan sano es que el conflicto no se quede escondido, que mira, una pareja puede pelear, terminan peleados y realmente se callan 3, 4 meses. A los 4 meses alguno de ellos llama, es claro que la relación se terminó. Y a los 3, 4 meses uno de los dos llama y dice, tenemos que hablar. Y podríamos decir, ¿para qué quieren hablar si ya la relación se terminó? Porque esa pelea y esa manera de terminar la cosa así, que ni siquiera es terminar, acabar la cosa así, para decirlo así coloquialmente, acabar la cosa así, fue manifestación de un conflicto no tramitado y no gestionado. Y a mí me parece loable, me parece admirable, sí, reúnanse para conversar ahora con la tranquilidad, las emociones a un lado, de pronto ya cada uno con la esperanza de iniciar otra relación, etcétera, a gestionar para que no se repita. Eso me parece muy bonito. O como lo ponemos a escribir al niño, mis hijos me reclamaban, mamá, ¿por qué no eres una mamá normal? Pues en muchas situaciones de la vida siempre reclamaban, ¿por qué no eres una mamá normal? Y una mamá normal era que en lugar de pegar, que es una sanción que las analiza muy bien Piaget y Nelder en el juicio moral, el desarrollo del juicio moral en el niño, pues Piaget, epistemólogo, psicólogo, yo no pegaba, sino que vas, te recluyes, es decir, te aíslas del grupo porque no mereces estar en el grupo, vas, te encierras en el cuarto, no te encierro con llave, o sea, vas, te apartas en tu cuarto, en el silencio, y escribes. ¿Tengo que escribir? No, mejor pégame, y los niños míos pues podrían haber hecho un libro de todo lo que tenían que escribir, escriba. Pues cuando no sabían escribir, me imagino que les decía, vaya, piense, y ahorita sale y le explica al papá, a la mamá, a la hermanita, al hermanito, lo que pensó, ¿cierto? Es más comprometedor. Quiero de una vez decir esas cositas, ya que mencioné lo de los niños, ¿por qué no aprendemos a tramitar el conflicto, a mediar? Lo puedo decir ya para que no me olvide, porque ya los contertulios saben que yo tengo déficit atencional, ¿verdad? Y que ya tú sufres con él, pero tú me ayudas, por eso ese cuadernito. Mira, cuando a los niños los tratamos en una igualdad, la justicia la vendemos como igualdad. Entonces la justicia es que si yo tenía que comprar calcetines para Pedro, porque le hacían falta, también compro calcetines para Florecita. No, Pedro necesitaba calcetines y Florecita no, que son 2 hijos. Le llevo, entonces llévale una chocolatina, un chocolate de consolación a Florecita. No, es que no estamos con dinero para gastar bobamente. Se llevan 3 calcetines a Pedro, Florecita no necesita nada, no llevamos nada. ¿Pero qué es eso? Entonces entendemos la justicia como igualdad, o sea, dar sin necesidad de. Y tú dices ahora,
o sea, en todo disenso, pensemos en sinónimos de eso, disenso, desacuerdo, diferencia, lo que tú estás diciendo, que no todo, o sea, todo eso se vuelve disputa, se puede volver disputa, es decir, no una conversación y no un diálogo, lo contrario del diálogo que me transforma es una disputa, el conflicto no, el conflicto hay que tramitarlo para transformarse. No hemos terminado de hablar de esa parte del conflicto, ¿verdad? Para poder hablar de mediación. La otra cosa que no enseñamos a los niños, pues yo dije en la semana pasada, el viernes anterior, dije eso de que no hay que compartir para tener que tramitar quién ve la tele, quién ve si me como medio banano, si me como 3 salchichitas, 2 salchichitas, etcétera. Ese ejemplo que puse de los salones Montessori. Pero lo otro es que nos metemos en peleas ajenas. En peleas, o sea, yo también, pues aquí me toca ponerme de ejemplo, pues para que vean pues, cómo he vivido de dónde infiero eso, de dónde lo derivo, cómo he vivido esa situación. También los hijos, yo tengo 2 hijos, cuando ellos peleaban, entonces usualmente los niños son, mamá, venga, sálvenos, mamá, venga, ¿qué me está haciendo? Y yo, pues, ustedes resuélvanlo, o sea, yo no soy de esa pelea, o sea, están peleando 2 y ahora quieren 3, y yo hoy me meto, yo nunca me metía, y me acuerdo a mi mamá, pues que fue una abuela muy presente, los otros abuelos también, pero está muy ahí, pues se aterraba porque yo no hacía nada, y yo, mamá, porque son 2 peleando y porque vamos a hacer 3, ellos armaron la pelea, que ellos la resuelvan, y yo decía que podía sonar muy duro, me avisan si sale sangre, era una manera de decir, pues si ya hay, pues eso, pues yo tengo que salir y rescatar a alguno, o llevarle un vendaje, un curetaje, etcétera, ¿cierto? Resuélvanlo. Mira que ahí los hijos desde pequeños tenían que aprender a resolver, pero que es muy cómodo que llegamos a los 20, 25 años, locus de control externo, que ya he hablado de eso, así sea un tema, pues un concepto psicológico, o la heteronomía, que es un concepto filosófico, pues muy desarrollado por Immanuel Kant, sapere aude, la ilustración, que es la ilustración, en ese bellísimo discurso de 3 páginas. Entonces, no nos enseñaron pequeños a resolver y llegamos a los 20, 25 años, resuélvalo el juez, resuélvalo la policía, resuélvalo no sé quién, no, resuélvalo usted, pero resulta que esa oportunidad que teníamos en la casa de que nos metíamos en la pelea y nosotros salimos de ella y nadie más, ni el papá ni la mamá, pero se separan ya, ¿y cómo salen de la pelea? Y a este le pego, y a este le pego, y a este lo jalo, y a este lo jalo, pero qué barbaridad, la violencia, vas a parar la violencia con violencia, no, aquí sosegado, ustedes pelean, ustedes lo resuelven, o sea, ¿en qué momento puede actuar un papá de veras? Puede sonar muy desvergonzado, muy desfachatado, no, en el momento en que hay que tener una atención médica de ese tamaño, pues que ya pasan a lo físico. ¿Sí? O sea, es otra forma en que evitamos que se aprenda a tramitar y a gestionar. ¿Sí? Pero uno sí podría orientar y decir, resuélvanlo, no a los golpes. Pues, claro, resuélvanlo ustedes. Lo que pasa es que uno tendría que ver, esos niñitos que siempre están peleando, hay un conflicto detrás. Entonces dije, la disputa es porque quiero el carrito, porque me agarró las papitas, porque me robó esto, porque me dañó el cuaderno, porque me empujó, porque me pegó. ¿Listo? Tiene que haber un conflicto. Entonces, la disputa se resuelve ahí en ese momento, pero el conflicto detrás hay un conflicto, que eso es lo que hay que buscar. ¿Qué pasa con los niños? Hay celos, hay envidia, hay uno que es muy dominante, hay uno que está siendo muy sumiso, hay uno que inclusive ya está con comportamientos que se llaman luego en la teoría de organizaciones comportamientos políticos, tristemente se llaman así, por Aristóteles, que tenga ese nombre tan peyorativo, algo pues de lo que habló tan hermoso Aristóteles. Recordábamos la semana pasada cuando dice él, la ciudad es el lugar donde se realiza el ser humano, o sea, el hombre es un animal social, es un animal político, pero cuando se dice comportamiento político en las teorías de las organizaciones, es todo ese comportamiento por atajos para alcanzar ciertos fines. Entonces ya uno de los muchachitos ya inclusive está utilizando la mentira, etcétera. Hay un conflicto que es el que hay que atender, por eso es que se están peleando tanto, a no ser que ya sea una patología. Yo recuerdo una persona, yo conocí a esta persona, esto no es inventado, prepárate que te vas a caer de la silla. Yo conocí a una persona, tengo que decir que es un varón, es importante decir que es varón porque también hay una diferencia ahí, y decía, yo soy leal a mis enemigos, igual que a mis amigos. Yo soy leal a mis enemigos igual que a mis amigos. Y luego corregía, no, soy más leal a mis enemigos que a mis amigos. Pero qué barbaridad, pero ¿cómo puede vivir una persona así? O
sea, esa ya es una persona enferma, ya es el peleador, ya son unas personas que paran en un semáforo y le gritan al de lado, que están dándole al pito, al claxon, pues dicen en México, que empujan en la fila, que alegan toda diferencia en la vida de la calle, la alegan, la expresan verbalmente, ¿no? Ay, no pueden quedarse callados, sino que todo, así no sea la lesión para ellos, sino para otros. Señora, ¿por qué se empujó? ¿Por qué le metió? Vea, señores, o sea, que están cazando peleas, llamamos, que están cazando peleas, ¿cierto? Ya estamos hablando de personas enfermas, son enfermas, tienen una personalidad pues disfuncional o inclusive rayan pues con la patología. De hecho, la psiquiatría ya ha escrito respecto a eso, es como esta persona que yo conocí, yo esa frase no la he podido olvidar y creo que no la voy a olvidar y escribiré algo sobre ella. Tita, pero bueno, entonces el conflicto tiene que ver con las causas. Por un lado, no es una cosa que se pueda ahí sí negociar, porque es que en la disputa puede haber un negocio, una tasa de cambio, un intercambio. No. Entonces, que cada vez que lleguemos tarde, si tú sigues llegando tarde donde mi mamá, que es tu suegra, que yo no me pillé, que es que tú llegas tarde es porque tú no quieres a mi mamá, que es tu suegra, entonces yo dejo de ir 2 veces donde tu mamá. O sea, hay una tasa de cambio. Por una van 2. Que si tú me pegas, el niñito pues al otro niñito, entonces no comes helado, que nos dan helado siempre los viernes en la cena. Hay una tasa de cambio, eso es una negociación, ¿sí? Entonces, o hay una ley, o creamos la ley, o nos inventamos la ley. Que inclusive en las formas de afrontar la diferencia que tú dices, disenso, desacuerdo, diferencia, son la sumisión, que eso se da mucho, yo me someto, por una ley o ante una persona, porque te tengo miedo. La dominación, yo te someto a ti. El compromiso, que es el ejemplo que acabo de decir, ¿cierto? Entonces, cada vez que tú llegues tarde a donde mi mamá, yo llego 2 a donde tu mamá, ¿listo? Y nadie se va a enterar, y llego 2 y ya vas a saber por qué, ¿listo? Cada vez que tú llegues borracho a la casa, todo el fin de semana no te hablo, ¿entendiste, Jorge Iván? No te hablo, y no te voy a cocinar, y no te voy a lavar la ropa, ¿entendiste? Hay tasa de cambio, ¿verdad? Inclusive muy costosa, yo estoy aprovechando, o sea, una borrachera equivale a 3 días de desatención, 3 días de no comida, o sea, yo pongo precio y tú pones precio, o sea, eso es una tasa de cambio. ¿Y eso está bien? O sea, No, ahí porque eso, en ese compromiso, porque en eso, ya creo que pronto hay que leer a Kant, tú estás desesperadito porque ves que no acabo de desarrollar el tema del conflicto, pero es que le salen muchas patas, porque volvería a presentarse. Una disputa se puede resolver por la vía de la eliminación, o sea, del terminarla, pero vuelve a aparecer, porque como es por defender deseos y necesidades, yo puedo someterme en este momento, comprometerme, pero puedo fallar a la compromiso, a la tasa de cambio. Yo te puedo vender 10 panecillos por 100 pesos, pero un día te puedo engañar y te echo nada más 9 panecillos, ¿verdad? Yo puedo decirte que era 2 veces que yo no iba donde mi suegra, sí, o sea, yo puedo faltar en un compromiso. Entonces, siempre puede volver a aparecer. Cuando decimos de mediar un conflicto es porque se va a las causas, eso no lo había dicho, se va a las causas. El conflicto tiene otra magnitud porque está atentando es contra valores y contra necesidades humanas, ¿sí? Hay que ir a las causas, es una cuestión más lenta y pues la idea es que busca la paz y ahí sí que leemos la paz y si es una paz de verdad, pues no vuelve a aparecer, que es el llamado y el reclamo de Kant. ¿Sí? Ok. Hasta ahí vamos bien. bien. Sí, sino que con esta que acabas de decir, a ver, yo quería que explicitáramos ese tema de cómo tramitar el conflicto, ¿cierto? Porque, sí. Pues, si pudiéramos hacer como... Sí, hagámoslo ya. Un ABC. Listo. O sea, no es que, digamos... Bueno, no recetas porque eso, no eso es una sí. receta, eso. Porque cada uno, pues, evidentemente tiene que ir haciendo esa gestión del conflicto sí. Y yo creo que tiene que ir ganando en ese trámite. O educándose más bien en el trámite. Entonces mira una diferencia. Ahí ya hay otra diferencia. Eliminar una disputa, cesar una disputa, callar una disputa, que inclusive hay varones, más varones que mujeres, porque tendrían más habilidad. Ay, cuando ella empieza a alegar, ay, yo me quedo callada. O los colaboradores con el jefe, ay, el jefe como que es mal geniado, pobrecito, sufre unos problemas con esa esposa tan fregona que tiene, y los lunes viene así, nosotros, ay, nos quedamos callados. Mira que ahí es virtuoso el quedarnos callados, ¿cierto? Pero en realidad es una disputa. Pero esa pareja
tiene un conflicto, tiene un conflicto. Porque esa disputa se está callando es por dominación, sumisión o compromiso. Realmente el marido logra que la disputa no avance porque se queda callado, sometimiento. Pero hay un conflicto, que como que esta señora se la tiene montada pues al marido y que llevan 10 años de casado y es un mal genio, pues que vamos a trabajar esto. O que yo no le puedo voltear el florero porque él ya se da cuenta, pues o que viene todos los días a ver si la señora sacudió o no sacudió, y aquí hay un alegato todos los días a las 12 que viene a ver, vea, ahí volvió a mover, ahí movió, no ve, ahí movió. Va a salir en cámara. Ah, vea, ahí movió. Y esa es la disputa. Y si tú y yo peleamos delante de los contertulios por el florero, es porque en el fondo hay un conflicto. Sí, la disputa está aquí, pero vea, el conflicto es el iceberg. El iceberg. Y después empieza a decir, eso es antiestético. Genial el ejemplo que acaba de salir, ¿sí? Entonces, resolver, que ahí sí podría dejar la palabra, resolver una disputa no garantiza que, ojo que lo que va a decir es muy importante, no garantiza que yo desarrolle unas capacidades para evitar la siguiente disputa. En cambio, mediar el conflicto lleva a una transformación tal que yo salgo otra persona diferente con capacidades para un siguiente conflicto que se espera que no sea con la misma persona ni en la misma situación. Me toca como que repetirlo, ¿verdad? Vea. Resolver una disputa, que sería cesar como el marido muy... Lo felicito, señor marido, muy inteligente. Usted, esa señora friega por él. Ay, yo me callo, ay, yo me ausento. Listo, su silencio es muy sabio. Eso va a salir en la semana del estoicismo. Su silencio es muy sabio, señor marido, lo felicito. Pero vea, señor, usted lleva 10 años haciendo eso. Usted realmente, pues, usted está trabajando solito. Porque usted... Hay dos en esa disputa. Hay mucha gente que sabiamente, y es sabio, dice, para pelear se necesitan dos. Entonces lo que pasa es que siempre uno se quita. Y se quita, lo que pasa es que se somete. El conflicto deja de solucionarse. O sea, porque yo me quito, el otro deja de pelear. El otro sigue siendo un peleador. Y es más, hay unos que les da rabia cuando ya no tienen el otro. ¡Ve, que reacciona! ¡Que reacciona pues! Es que no me haces caso. Mira esa mesa, cómo me volteó y cómo va a salir ahora en la cámara. Y, o sea, malo si me alega. Y malo si no me alegas, no, esas parejas las conoces tú. Totalmente. Por eso. Entonces, mira que ahí no hay transformación. Mira que ese marido paciente, hoy le está yendo bien al marido conmigo, ¿verdad? Porque sí, siempre yo la tiro es a los varones, porque yo ando así como bueno, como tirándole duro a los varones últimamente. Pero que hoy les vaya bien. Entonces ese marido muy querido no quiere decir por eso que esté desarrollando una habilidad diferente, ni la otra persona que es su esposa cansona está desarrollando la habilidad. En la mediación del conflicto sí, hay una transformación y se sale con un nuevo aprendizaje, o sea, una nueva capacidad de tramitar otro conflicto que se espera que no sea ese mismo, porque no tiene por qué repetirse, porque ya se medió. Esa es la pregunta que el mundo entero le hace a un país como Colombia. ¿Qué pasó con el proceso de justicia y paz en el país? O sea, ahí se medió un conflicto. ¿Qué pasó? Hay cosas que quedaron en punta. La paz perpetua de Kant. Leo este fragmento y vas pensando. Va pasando el tiempo. Sí, pero es bueno que hagamos, lo que tú dices, pues no una ABC, pero es muy lindo, es casi parece anecdótico que este testigo de Kant, que miren las hojitas, es el opúsculo, una obra pequeña, ¿cierto? De Kant, una obra muy pequeñita, muy pequeñita, y le pone la paz perpetua porque él ve en un hostal de Holanda, ve que un letrero que tiene el hostelero que dice a la paz perpetua, y a la paz perpetua pues, es un letrero de cementerio. Es el único lugar donde uno va a tener paz, en la muerte. A la paz perpetua, entonces titula así pues su escrito. Nada más voy a leer el primero, un fragmento que dice, y yo ya lo había leído porque este es muy importante. En la sección primera, los artículos preliminares, el número 1, no debe considerarse como válido un tratado de paz que se haya ajustado con la reserva mental de ciertos motivos capaces de provocar en el porvenir otra guerra. Una disputa se cesa, pero el deseo, como yo renuncié a un deseo si me sometí, o impuse mi deseo si dominé, eso vuelve a salir en el otro, en el sometido, y se vuelve a presentar el motivo de la disputa. Por eso es que se pasan 10 y 15 años peleando por lo mismo.
porque no han mediado el conflicto, porque debajo hay un conflicto y lo tienen debajo y lo tienen que sacar sobre la mesa. O sea, cuando vienen aquí, a que tú los asesores, Jorge Iván, tú no tienes por qué ponerte a conversar sobre la disputa, sobre la pelea. O sea, tú tienes es que abrirles, traer el cuchillo de la cocina, señalado pues cocina que la tenemos aquí atrás, córtense las venas y ponen el conflicto aquí sobre la mesa, que yo no les voy a venir aquí a atender peleas. Yo aquí en el quirófano les ayudo a abrir el conflicto, que es lo que tiene que poner sobre la mesa, porque detrás de esto hay un conflicto. Interesantísimo. Interesantísimo. Pero Rico, yo leo esto porque sí me parece muy bonito para que no nos extendamos. Yo creo que se van a aburrir los contertulios que llevamos. Tú estás asustado, estos temas tan negativos. Tenemos que poner un tema así bien alegre, bien de chispa para el otro viernes. Ahora lo pensamos, ¿verdad? Así es. Para cambiar. Entonces dice, claro, en la disputa que se cesó, quedó una reserva, eso no es la paz perpetua. En efecto, semejante tratado sería un simple armisticio, lo que uno le dice a los niños a sus papás, yo nacía, ya, se callaron pues, ya, usted para su carta usted, eso es un armisticio, y no se habla, y hasta mañana no vuelven a hablar. Eso es un armisticio, ¿cuál paz? Entonces, ¿de cuál paz estamos hablando? Es una falsa paz, y hay parejas que viven 15, 20 años en una falsa paz, y por eso llega un momento, es muy triste, parejas que uno ve de 60, 65 años, 70, yo conocí una señora de 75 años que se divorció y los hijos le reclamaban, pero mamá, hijos viudos vueltos a casar, divorciados, ella decía, pero ustedes ya hicieron su vida, yo quiero vivir mis últimos años sin su papá, o sea, y garantizó que el papá lo atendieran las hermanas, que le iba a girar un dinero y todo, o sea, como dejarlo bien al marido, pero ella decía, yo quiero vivir mi último tiempo sola. O sea, se ve que habían vivido toda la vida en un conflicto, en una falsa paz. Entonces, ¿cuántas parejas? O sea, tiene que haber un detonador como la muerte de un hijo, como una enfermedad, como cuántas señoras dicen, ay, ya, yo lo soporté porque tenía un hijo, porque tenía una hija, o tantos hijos, ya se fueron, ya qué boba, yo ya quiero. Y los hijos a veces como que quedan así, como no sabíamos que esta era la relación verdadera entre el papá y la mamá. O varones también, entonces que hay gente que puede vivir en esa falsa paz, Sí, aunque ya cuando son mayores ellos mismos se dan cuenta, pues los mismos hijos se dan cuenta. Ah, claro, una mentira de esas, no. Sí, no, que están pues juntos es más como por no quedarse solos. Sí. Semejante tratado sería un simple armisticio, una interrupción de las hostilidades, nunca una verdadera paz, la cual significa el término de toda hostilidad. Añadirle el epíteto de perpetua sería ya un sospechoso pleonasmo. Él dice, yo tengo que escribir la paz perpetua, pero es que si es paz, yo no tengo por qué ponerle la palabra perpetua al lado, porque es que es paz, es para siempre. Es muy linda esa exigencia de Kant. El tratado de paz aniquila y borra por completo las causas existentes de futura guerra posible. Eso es lo que hace la mediación del conflicto. Cesar la disputa no hace eso. Mediar el conflicto es que borra la causa, atiende la causa. Entonces, por eso es que se están preguntando tanto por el proceso de justicia y paz en Colombia, que tanto atendieron unas causas. Si todavía siguen existiendo, sencillamente ese conflicto cambia por otro. El conflicto cambia por otro. O sea, cuando hay mediación, hay transformación y hay desarrollo de unas capacidades que ahí, además recuerdo a Marta Nussbaum, el trabajo de Amartya Sen, de capacidades, pues todo el trabajo de la ONU, etcétera. Pues aquí hay trabajos importantísimos a nivel de sociopolítica. Pues hay aquí, habría sobre la mesa trabajos muy importantes que mencionar. Ya voy a terminar. Aun cuando los que negocian la paz no las vislumbren ni sospechen en el momento de las negociaciones, aniquile incluso aquellas que pueden luego descubrirse por medio de hábiles. Dice, con el perverso designio de aprovechar más tarde la primera coyuntura. Cuando es una paz así, se aprovecha la primera caída del otro y ¡tan! Le caigo otra vez, ¡tan! Espere que me dé papaya y espere, vea, a esta, y se miran así, ¿verdad? Vos sabés, Jorge Iván, y le muestran así un pedacito de dedo, vos sabés, a la próxima vea esta, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es otra? O lo guardo bajo la manga, aquí lo guardo, él sabe, estamos en paz, pero vea, la próxima, no hubo ninguna paz, porque la próxima, si es una paz perpetua, no se va a volver a presentar, ni yo voy a reaccionar de esa manera, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces,
Mediaciones, este librito lo quiero mencionar. Mediaciones. Bueno, no se puede mediar si no es partiendo de la confianza. Entonces ahí también hay que volver al café de la confianza. Sentarse a conversar, es decir, una conversación genuina, pero la confianza va a empezar desde que haya reconocimiento del otro. En todo conflicto, o sea, hay una incertidumbre, hay un miedo. Recordemos los 3 miedos naturales del ser humano aquí en Dubái, en Costa de Marfil, donde sea, en el siglo XV, en el siglo XX, con expresiones distintas, culturales distintas. Miedo a no ser capaz, miedo a no sobrevivir, eso lo vimos en el café del miedo, y miedo a no ser reconocido. Y los 3 se imbrican, porque si yo no soy capaz, no voy a poder trabajar o tener trabajo que me den trabajo, no sobrevivo. Si no sobrevivo y no soy capaz, seguramente no soy reconocido, no me aman. O sea, para empezar, el varón de Cromañón, el hombre de Cromañón, pues tenía que ser productivo, y de ahí pues las manos grandes, ser productivo para atraer a la hembra, ¿sí? Entonces, toda persona cuando se sienta a conversar, porque vamos a decir, mediar el conflicto, estaría mediado por la palabra. La palabra, entonces veamos el café de la conversación y el café de la escucha, ¿sí? Y conversaciones de confianza, el lenguaje de la confianza. Entonces, toda persona cuando inicia una conversación se pregunta inconscientemente si tiene que tener miedo, si pertenece, yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a esta persona, yo le pertenezco, es decir, tengo adherencia, es decir, hay un afecto, mi idea pertenece a este grupo, mi idea pertenece en este ámbito. Entonces, es el pertenezco o no pertenezco, tengo que defenderme. Si en esos primeros momentos de esa conversación para la gestión de ese conflicto no hay confianza, pues ya aquí tenemos que meter con la neurología, pues que los contertulios ya saben, pues mi formación neuropsicológica. Entonces, pues se activan, si no hay confianza, se activan, yo me toco la cabeza porque se activan aquí en el sistema límbico el cortisol y la testosterona, que no es una hormona exclusivamente del varón, que se da, es una hormona de territorio, de tenerme que defender, y el cortisol del estrés. Ya eso no se puede pensar. Ya aquí, que el lóbulo, me agarro de la frente porque aquí está el lóbulo frontal con el que yo puedo proponer y crear. Cuando estamos hablando de mediación, estamos hablando de inteligencia, de innovación, de empatía, de argumentación. El café de la argumentación es urgente, Jorge Iván. De empatía, puede ser hace detrás 8 días. Pero muy serio, pongamos una cosa así como más. Alegre. Ay, sí, es que llevamos así, y además, el otro viernes faltan 2 días para nuestro presidente, queridos contertulios. Tú y yo, que no estemos muy estresados, que no tengamos mucho cortisol. Entonces, aquí si se activa cortisol, testosterona, pues no se activa el lóbulo frontal, que sería oxitocina, el vínculo. ¿Cómo voy a mediar si no me siento vinculado? Oxitocina, vínculo. Dopamina, la tranquilidad, ¿cierto? La tranquilidad, el placer, el éxito. Entonces, hay que pasar de las situaciones de inseguridad a la confianza, o sea, iniciar conversaciones que den confianza al otro partiendo desde el reconocimiento. Hay que pasar de ese vicio de tener la razón, porque es que cuando pensamos, existen acuerdos distributivos y acuerdos integradores, ¿sí? Cuando dijimos ahora, la manera de afrontar un disenso, una diferencia sería comprometiéndome, sometiendo o dominando, o la otra sería la integración, que no la mencioné. Entonces, en la integración hay múltiples posibilidades, hay un gana-gana, que ese discurso del gana-gana entró primero a la teoría sociológica de las organizaciones y luego afortunadamente pasó al lenguaje común, el gana-gana. ¿Cómo podemos tener un gana-gana? Entonces son los acuerdos integrativos y no distributivos, en que yo gano mientras el otro pierde. Entonces un poquito es pasar, no nos vamos a sentar aquí a mediar para que uno de los dos gane, no, que obviamente se entiende en esto de las elecciones, que es que realmente sí están compitiendo y eso es genuino. Pues claro, es que solo uno va a ser presidente y el otro ni siquiera va a ser vicepresidente, el otro va a ser senador, pues aquí en el modelo de Colombia, ¿sí? Pero están compitiendo, no son enemigos, ni tienen por qué estar peleando, ¿sí? Entonces, en el acuerdo distributivo uno gana y otro pierde, entonces hay que salir de eso,
de yo tengo la razón, y eso sí que daña en las parejas. O sea, ¿cuántas veces uno, Jorge Iván, uno terminó una relación laboral, uno terminó una amistad, un noviazgo, una relación de pareja? Yo tengo la razón, yo tenía la razón, pero me quedé sin amigo. Yo tenía la razón, pero me quedé sin trabajo. Yo tenía la razón y perdí el contrato. Pues el que tiene la razón siempre gana. Y resulta que tener la razón es una cuestión neurológica también, que genera dopamina, y la dopamina es adictiva. Adictiva. Entonces yo me acostumbro a tener la razón, y eso sí que lo tienen bastante los machos, los varones, por eso, qué pena, pero son más conciliadoras, conciliar en el conflicto, mediar en el conflicto, más conciliadoras las mujeres, por más que sean hablantinosas y complejas, que ven las partes, que un varón que tiene que... el macho, pues, que tiene que... Yo creo que eso es de mis partes femeninas. Qué bonito. Ser conciliador. Qué bonito. Es pasar del poder, que ya tuvimos el café del poder y la autoridad, pasar del modelo del poder, estoy diciendo, formas de mediar, ¿cierto? Pasar del poder a la construcción de relaciones. Entonces, ¿de qué me sirve ganar si no quedó la relación? O sea, ¿cómo podemos mediar para que la relación se mantenga? Para que la relación se mantenga. Hay un filósofo, hoy no he mencionado filósofos, Barrientos Rastrojo. José Barrientos Rastrojo es un profesor de la Universidad de Sevilla, pero que no cualquier profesor. La edad no la sé, él es joven, pero como que no publica mucho su edad. Él es muy importante en la filosofía aplicada, todo este movimiento como el tuyo y el mío de este café filosófico. La filosofía aplicada, ha trabajado mucho, tiene un trabajo muy bonito en cárceles, filosofía desde la reja. No me interesa leer ese libro porque nada que tenga que ver con cárceles, con la pérdida de la libertad, no me interesa, pero sí tiene el libro La filosofía experiencial, iba a decir existencial, experiencial, la filosofía aplicada, la filosofía para niños también es un tema que ha tratado, y él es consultor de organizaciones, porque no he dicho esto, yo creo que no lo dijimos en el café de filosofía, pero me estaba acordando ahorita mientras conversaba. Desde hace unos 40 años empezó la moda en Europa y luego se expandió a tener filósofos en las empresas. Entonces esta es una fábrica de zapatos que tiene contratado un filósofo. Esta es una fábrica de galletas que tiene contratado un filósofo, y empezó la moda a contratar filósofos porque era la manera de tener a alguien pensando distinto, con método y con rigor, pensando los problemas y generándole problemas a la empresa, en el buen sentido. Entonces él es un consultor famosísimo, pues tiene todos esos trabajos muy importantes, además es director de 2 revistas muy importantes, Filosofía Aplicada y La Razón Técnica, el argumento de la razón técnica. Es una persona muy importante este filósofo, ya vas a saber por qué lo estoy mencionando. Ha sido consultor y ha estado en la universidad, en la UNAM de México, en la de Sao Paulo, en Cambridge, en Harvard. O sea, pues el hombre es importantísimo. Y él, ¿por qué lo estoy mencionando? Tanta propaganda que le hice, porque él, estamos hablando de la mediación, porque, ay, qué pesar, tanta propaganda. No, inclusive el libro que iba, no lo puedo traer en papel porque yo no lo tengo, porque ese libro no se consigue, ni siquiera en España, lo he buscado, estando en Sevilla y no lo he conseguido, lo tengo electrónico, que es un libro de manejo del conflicto, no sé cómo se llama, pues como no lo tengo así, no lo puedo ver así, pero es del manejo del conflicto, la mediación, la filosofía aplicada a la mediación de conflictos, algo así se debe llamar. Es un libro excelente, gordote, de 300 páginas. Yo por qué quería mencionar a Barrientos, ahora me acuerdo, a Barrientos Rastrojo. Estábamos hablando... Lo mencionamos para el próximo café que se nos acaba. No, pero sí. No, entonces es pasar a las relaciones, o sea, que nos importe la relación, ajá. O sea, que nos importa ganar y sí. Importa es la relación, entonces de tener la razón como a la verdad, porque él dice que lo que falta en la mediación, lo que se necesita, pero ya lo había mencionado, es el argumento, la empatía, él habla de reubicarse existencialmente, porque habría que, en toda mediación habría un replantear, un enfocar, un reenfocar y un reorientar, o sea, como que ver la cosa desde otro ángulo, sacar foco y redactar distinto, replantear, que es un ejercicio que a ti te sirve mucho, te podría servir mucho con las parejas. Escribamos esto de otra manera, redactémoslo de otra manera. Por ejemplo, nos vamos a pelear tú y yo aquí por una naranja, porque tú la quieres para hacer mermelada con la cáscara y yo la quiero para jugo.
estamos peleando. Pues primero yo saco la cáscara para la mermelada y luego tú haces el jugo y la exprimes con mucho cuidado, ¿cierto? O primero la exprimes y luego me das la cáscara ya de la naranja apachurrada. Pero ¿cuántas veces podemos estar peleando por una naranja que es mermelada de cáscara y jugo? ¿Sí? Muy buen ejemplo, ¿cierto? Sí. Porque a veces esas Sí. Entonces él dificultades habla, por- yo creo que quería mencionar a pequeñas. Barrientos porque él me parece muy lindo el término cuando él dice, no, ya me acordé, porque él dice que hay que reubicarse existencialmente, no solo argumentar, porque claro, él además es director de esa revista del argumento de la razón técnica, y él habla de que nosotros construimos identidad, pues que el conflicto no tiene ninguna función. La semana pasada dijimos, el conflicto es natural, Sí. y necesario, que son las dos últimas posturas. Natural, la del 40 al 70 y de los años 70 para acá es necesario, listo. Pero el conflicto no tiene ninguna función, que eso es un invento, es una cosa natural. Lo que pasa es que es mejor que le encontremos una función. Ya que es tan natural, pues encontrémosle que esto sirva para algo. Y que sirva para algo es que, lo que decíamos la semana pasada, hacerlo creativo para la transformación. Pero entonces Barrientos dice que el conflicto, una de las funciones que se le podría sacar es que sirve para autoconocerse, para autocomprenderse mejor y para crear identidad. Eso era lo que quería decir. Dice, la identidad se construye en todas las vivencias conflictivas que ha tenido un sujeto a lo largo de la vida. Por eso, mira, una pareja, a mí me parece muy bonito, yo he vivido esta experiencia o con pareja o con no siempre bien resuelta, o con amigos. Yo sé que cuando uno tiene unos amigos entrañables, tú conoces amigos míos entrañables, y uno tiene una diferencia, yo digo, ay, se me daña la amistad, pues esta parte de esta persona no la conocía, esto que está pasando, estamos hablando en un tono más alto, esta persona no me entiende, yo no quiero, y uno está así, y a esta edad uno dice, pero yo cómo voy a pelear a esta, y es muy bonito porque uno dice, conocí otra faceta de esta persona, y sin esa faceta no podía como pasar esa prueba y saber, o sea, es que nos vaya bien, esto yo lo digo mucho, que nos vaya bien cuando todo va bien, Jorge, Iván, es muy fácil, pero qué bueno que yo ya sepa que llevamos 10 años, 10 meses de noviazgo, 2 años de noviazgo, 2 años de esta relación laboral, tú eres mi jefe, y que hoy se presentó una pelea así por este florero, y yo te vi un descache y yo pude conocer, uy, mi jefe Jorge Iván, como con esto pierde. Tú me decías la semana pasada, yo no sé por qué yo pierdo, a mí me altera una cosa pequeñita, ¿recuerdas? Y yo también mencioné, yo, ay sí, y yo te dije, pero es muy lindo sabernos frágiles y conocer como ese detonarcito que si nos pellizcan como que, ¿sí? Pero es bonito porque nos conocemos más y conocemos nuestras posibilidades y nuestros recursos y salimos aptos para poder manejar otros conflictos. Pero es muy triste cuando a la primera diferencia no manejada, no tramitada, no gestionada, la persona se desvincula de ese trabajo o de ese equipo de trabajo. O en una relación de pareja, no, es que llevábamos 2 años de luna, pues no, eso era el cielo, eso era una luna de miel, y cuando ya hubo una diferencia, no, yo no estoy para esas cosas, y se separan, y uno dice, pero ¿por qué no aprovecharon esa oportunidad de conocerse en la adversidad? Es muy bonito. Entonces, la pasa uno maluco, realmente, maluco decimos los colombianos, uno la pasa mal, no sé si te ha pasado, y ya con amigos, pues ya en esta edad adulta, pues tú joven, acuérdate que yo ya soy de la senectud, pero uno la pasa mal cuando tiene unos amigos y hasta edad en que uno dice, en la tranquilidad del alma, que yo ya tengo que entrar, si algo tiene que caracterizar esta senectud y la tranquilidad del alma, pero no digo, ahora nada menos, tú sabes, un trabajo que estuve haciendo ahora durante Semana Santa aquí con ustedes en Monticello, y estaba con una gran amiga, y claro, en una situación de mucha tensión y de mucho estrés, y ahí salían, entre varias personas que estábamos aquí, salían unas aristas que uno decía, wow, no le conocía a esta persona, estamos en estrés, pero qué bonito que salga eso para tramitarlo, y finalmente todas esas adversidades seguimos siendo amigos, o sea, no pasó nada, pero hubo momentos inclusive de alguien subir el volumen o decir no, o tal vez cambiar una verdad, o cosas así, en el estrés, tú sabes, porque tú también estás en muchas situaciones de estrés muchas veces, aquí organizando una misa, etcétera, que tienes una cara de afán. No, ya, es manual que de tolerancia. Manual de tolerancia, Héctor Abad, bueno. Mentira, no. Hágale que nos dio la medianoche. Yo no voy a disputar contigo, yo pues por presentar un libro no voy a pelear contigo. ¿Cuál es el conflicto que tenemos tú y yo? Bueno,
Héctor Abad Gómez, saludista, médico, los médicos en esa época que eran formados, médicos, filósofos, todos filosofaban, es asesinado, o sea, 1987, la novela El olvido que seremos, de su hijo Héctor Abad Faciolince, y la película recibe muchos premios el año pasado, antepasado, con ese volvimos a abrir los cinemas en Colombia, 15 de agosto del año pasado. Bueno, Héctor Abad, su hijo, es escritor muy famoso por ese libro, Manual de Tolerancia. Realmente Héctor Abad, cuando asesinan a su padre, pues encuentra, él dice, en nuestra familia teníamos la costumbre, como tantas familias, de escribir frasecitas en servilletas, en papelitos, meterlos por aquí y por allá. Él empezaron a organizar todos los desórdenes del papá, y él lo que hizo en este libro fue juntar todos esos papelitos y medio organizarlos. Es un libro bellísimo, bellísimo, Manual de Tolerancia, pues lo tituló así su hijo, un poco jugando con John Locke, Tratado de la Tolerancia. Es un libro muy, muy bello. Yo quería aquí leer una página, pero ya no se puede. ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? Ella es capaz de que mira cuánto nos demoramos y eso es, pero ¿por qué no me paró antes? Así. El cerrarse en actitudes, como tú, el cerrarse en actitudes inflexibles. Mira el dedo que le estoy haciendo, el cerrarse en actitudes inflexibles o en ideologías inmutables. Es signo premonitorio de muerte por fosilización o por desintegración. Nada puede subsistir en el universo con un solo lado. No se puede aplaudir con una sola mano. El ser está siempre constituido por dos fuerzas opuestas. Los seres que no son dinámicos no sobreviven. La ley es la de la continua permanencia y la del continuo cambio. Solo con cambio hay permanencia, y la permanencia es necesaria para que el cambio pueda establecerse sin que sea desintegrado. Ahora, viene muy bien que revisemos el Café de la Tolerancia, que fue de los primeros, para entender la mediación, gestión o trámite del conflicto a la luz de una filosofía aplicada. Sí, bueno, no, un gran cierre, Tita. Mil gracias. Ay, gracias. No podíamos terminar este café sin el conflicto por el No, mira, yo me puse esta chaqueta militar, Exacto, así, para estar así bélica, que no me ibas a dominar hoy. Sí, no, contigo no se puede. Bellísima, bellísima esa chaqueta, tú también. Bueno, y gracias, muchas por compartirnos este Uy, tema. terminé, me acaloré con la agua aromática que me diste, me debió haber tranquilizado, me acaloré fue con el tema, pero estoy así enervada. Así es, aquí seguiremos conversando, ustedes espero que también sigan conversando allí en sus casas sobre este tema. Y bueno, les quedamos debiendo el tema para dentro de 8 días, lo vamos a pensar con calma más bien, para que sea un tema. Bueno, pero ¿qué tomamos? Vino. Ay, vino, porque 2 días antes del presidente, por favor, tomemos vino. Bueno, antes de, exacto, listo. Entonces un vino para dentro de 8 días y que nos quieren acompañar con esa bebida. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias Titito. Gracias, Jorge Iván, a ustedes por también. aguantarme. Exacto, espero que puedan dormir, ya es medianoche. Y que nos sigamos encontrando en este café filosófico. Nos vemos en el próximo café.